En el ciclo de conferencias Cultura del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca nos acompaña el maestro Felipe Santiago Espinosa. Él es profesor titular de tiempo completo en la Universidad Tecnológica de la Mixteca, adscrito al Instituto de Electrónica y Mecatrónica en el Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca. Es maestro en Ciencias con especialización en Electrónica por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Sus líneas de investigación se centran en la electrónica digital, especialmente con microcontroladores y circuitos integrados programables en campo para el desarrollo de sistemas embebidos. Ha publicado gran cantidad de artículos en medios nacionales e internacionales. Es autor del libro Los microcontroladores ABR de Atmel y promotor de la robótica en el medio universitario. Le damos la bienvenida al maestro Santiago Espinosa. La frase Internet de las Cosas involucra dos palabras. La primera de ellas es Internet, y por Internet hacemos referencia a una serie de dispositivos conectados a la red, es decir, computadoras. Las computadoras pueden tener diferentes prestaciones. Las hay desde computadoras muy simples hasta computadoras de alto rendimiento. Los servidores son computadoras de alto rendimiento que proporcionan servicios de información, consultas, ventas por Internet, etcétera, aplicaciones, toda una gama de servicios que los clientes pueden consultar a través de la red. Actualmente la vida no se concibe sin el uso del Internet. Y por otro lado, tenemos la palabra cosas. Y por cosas nos estamos refiriendo a cualquier entidad de la vida real. Es decir, bueno, hablamos de lavadoras, hablamos de refrigeradores, equipo de audio, equipo de video, todos esos tipos de sistemas a los cuales se les puede otorgar conectividad a Internet. Entonces, de manera simple, Internet de las Cosas significa una red de cosas conectadas que pueden transmitir y recibir información a través de otras cosas que también están conectadas a la red. Bien, para comprender cómo es que estas cosas se pueden conectar al Internet, vamos a revisar cómo es que una computadora tiene este acceso. Entonces, en la imagen mostramos una computadora tradicional con sus dispositivos periféricos. Se observa la pantalla, el teclado, el mouse, pero también observamos una presentación abstracta donde la computadora se muestra con sus dos tareas principales, la de almacenamiento y procesamiento de datos. Y a ello se agregan los periféricos. Cualquier elemento que se va a conectar a la computadora es un periférico, y la conexión a Internet se hace a través de las líneas de comunicación. Revisando un poquito más a fondo, encontramos en la computadora tres elementos principales: la unidad central de procesamiento, la memoria principal y los controladores de entrada y salida. Bueno, pues resulta que los programas que la computadora ejecuta se almacenan en la memoria principal, y es la unidad central de procesamiento la que se encarga de esa ejecución de programas. Cualquier dispositivo que se conecta a la red a la computadora, necesita un controlador, ¿sí? Un controlador de entrada o salida. De esta manera la CPU lo puede reconocer. Entonces, la unidad central de procesamiento es el elemento principal, de manera que vamos a revisar un poquito más a fondo lo que este dispositivo tiene. Encontramos a la vez tres elementos importantes: la unidad aritmética lógica, los registros y la unidad de control. La ALU es la abreviación de unidad aritmético-lógica y se encarga precisamente de esas operaciones, de las operaciones matemáticas y decisiones lógicas. Esas operaciones se realizan sobre los registros, que son los elementos con los cuales trabaja principalmente la computadora, la CPU. Y la unidad de control permite la toma de decisiones. Bueno, pues estos elementos, la CPU, se integran en un circuito integrado que se conoce como microprocesador. Diríamos que un microprocesador es la CPU de una computadora, y existen diferentes fabricantes de microprocesadores. Los principales son AMD e Intel. En la pantalla observamos una tarjeta madre, que es donde se va a situar la CPU con los diferentes elementos como memoria y periféricos. Entonces, eso significa que si a una cosa le queremos agregar la conectividad a Internet, tendríamos que meter una tarjeta madre o algo similar dentro de cada cosa. Eso resultaría un poquito complicado, un alto volumen y además un alto costo. Es por ello que pues desde los años 80,
pues se crearon los microcontroladores. Un microcontrolador es básicamente una computadora en un circuito integrado. Un microcontrolador es un chip que contiene unidad central de procesamiento, contiene memoria de programa, memoria para datos, puertos para la conexión de periféricos y otros recursos. Entonces, estos microcontroladores sí los podemos integrar en las cosas. Existe una amplia gama de fabricantes de microcontroladores. Bueno, en la diapositiva pues observamos un contraste entre microprocesadores y microcontroladores. Los microprocesadores, ya citábamos, son la CPU de las computadoras. Se enfocan a sistemas con un procesamiento intensivo como consolas de juegos, teléfonos inteligentes, televisores inteligentes. Es decir, la característica común es que son sistemas multitareas, ¿sí? En contraste, los microcontroladores pues tienen una menor velocidad, manejan una menor cantidad de datos y estos son la base para sistemas embebidos. Por sistemas embebidos entendemos sistemas que se crean con un propósito específico, como cámaras fotográficas, hornos de microondas, periféricos de computadora, etc. Su característica principal es que solamente desarrollan un proceso único o tienen una tarea principal bajo ejecución. Bueno, los fabricantes de microcontroladores son variados, se muestran en pantalla algunos ejemplos como Intel, Freescale, Microchip, etc. Toda una gama de fabricantes y dentro de cada fabricante existen diferentes modelos de microcontroladores. Bien, los sistemas embebidos son sistemas que contienen hardware y software que quedan estrechamente acoplados. Se caracterizan porque tienen una función simple o bien pueden ser parte de un sistema grande. Los sistemas embebidos no se orientan para que el usuario los programe, ya vienen con un programa específico a pesar de tener un microcontrolador, y ese programa no va a cambiar durante el tiempo de vida del producto. De hecho, se espera que los sistemas embebidos trabajen con una mínima intervención humana. Se caracterizan por tener una operación reactiva, es decir, reaccionan ante eventos, dando respuestas en tiempo real. Cuando se diseñan este tipo de sistemas, están fuertemente restringidos en costo, tamaño y consumo de energía, esto para que se puedan crear productos competitivos en el mercado. Bien, si a estos sistemas embebidos los dotamos de conexión a Internet, entonces es cuando se convierten en dispositivos en el Internet de las cosas. La propiedad de que puedan ser manipulados o monitoreados desde cualquier punto de la red. Cabe señalar que no todos los sistemas embebidos tienen esa propiedad. En algunos casos es innecesario. Sin embargo, bueno, Internet de las cosas no solamente es conectar dispositivos en la red. Hay otros aspectos a revisar como manejo de protocolos, como gestión y almacenamiento de datos y seguridad e interfaces. Bueno, para comprender estos conceptos vamos a analizar un sistema. En la diapositiva estábamos mostrando un sistema tradicional. Es una simple cafetera donde la funcionalidad es muy simple. Tiene un contenedor de agua donde, bueno, a través de una resistencia el agua se calienta, se vuelve en vapor, sube. Una vez que el agua está evaporada, se va a condensar y pasa por el depósito de café para crear la mezcla. De manera que en la jarra ya uno obtiene la mezcla de café. Y este dispositivo o este sistema no tiene ningún requerimiento, ningún mecanismo de seguridad. Si a uno se le olvida y se queda conectada, se puede provocar un accidente, ¿sí? Entonces, para dotar un poco de inteligencia a sistemas de este estilo, se le están agregando los microcontroladores. Cuando a un dispositivo tradicional le agregamos un microcontrolador, entonces le vamos acumulando propiedades. Ya en el sistema podemos contar con un reloj de tiempo real, un encendido apagado programable, un autoapagado para evitar accidentes, un análisis de seguridad para que si se detecta un consumo excesivo de corriente, el producto automáticamente se apague, y además algunos otros elementos de confort para el usuario, como factores de preparación. El usuario puede hacer su café a su gusto. De esta manera, tenemos un sistema embebido. Un sistema embebido es un sistema tradicional al que se le agrega inteligencia a través de un microcontrolador, y bueno, ya se presenta a través de una interfaz donde el usuario ya la puede manejar de una mejor manera, ¿no? Ya tiene una pantalla, ya tiene botones y bueno, ya tiene una mejor experiencia en el uso del sistema. Bueno, pero yendo más allá, a estos sistemas se les pueden dotar de más características. En la pantalla estamos mostrando otro estilo de cafetera donde se ha agregado una conexión hacia un teléfono inteligente. Entonces, es ahora
a través del teléfono inteligente, donde el usuario puede programar su preparación de café, puede seleccionar el tipo de café que desea, pero va más allá. Además puede conectarse al proveedor para solicitar sus cápsulas de café. Y bueno, también puede contactar a dónde están los distribuidores. Este dispositivo ya se puede considerar como parte del Internet de las cosas, aunque en este caso la conexión a Internet no es directa. Es decir, la cafetera no se está conectando al Internet, la conexión es a través del celular. Sin embargo, tenemos otra serie de cafeteras que ya se emplean para negocios, en donde las cafeteras ahora sí se conectan a Internet y bueno, tienen dos aspectos. Un aspecto local, en donde pueden guardar las preferencias de los clientes, y otro aspecto global, en donde se puede mandar hacia un servidor la cantidad de productos que se han distribuido, de manera global un resumen de cuál ha sido el consumo total en cada tipo de café, y así el dueño de las cafeteras ya puede monitorear a través de la red y crear con datos estadísticos, puede pues, revisar dónde está teniendo mayor éxito para cada tipo de café. Entonces, esta cafetera sí es del Internet de las Cosas, fue presentada en España en el año 2016, y a partir de aquí, bueno, tenemos pues muchos dispositivos que se han conectado a esta red, a la red. La tendencia se muestra en la gráfica. En el año 2019 teníamos 7.9 miles de millones de unidades conectadas a la red. En el año 2020 ya eran 8.8 miles de millones. Se predice que en el año 2021 van a ser 9.8, y este crecimiento va a seguir de manera tal que en el año 2024 se espera que sean 13.8 miles de millones de dispositivos conectados al Internet. De hecho, el concepto del Internet de las Cosas se comenzó a manejar por ahí en el año 2009, cuando se detectó que eran más las cosas que las personas las que se estaban conectando a Internet. Bueno, ¿por qué son tantos dispositivos? Es simple, porque son muchas las áreas donde se están conectando. Tenemos en el hogar todos los artículos, los electrodomésticos están tendiendo a esa conexión. Hablamos de refrigeradores, hablamos de televisores, lavadoras, equipo de audio, etc. En cuestión de infraestructura, algunas ciudades ya están manejando los servicios en forma inteligente. Se hace la distribución y facturación, pago de manera inteligente a través de Internet. Hablamos de servicios de energía, servicios de gas, servicio de agua potable. En cuestión de seguridad, pues también hay muchas cámaras que ya están conectadas a la red y uno puede monitorear desde cualquier punto de la red, la casa, la oficina, etcétera, ¿no? Se puede hacer la conexión a Internet. En cuestión de salud, también hay mucha conexión a Internet. Hay equipos de monitoreo que el paciente puede traer para revisar parámetros como presión, como glucosa en el caso de pacientes diabéticos, de manera que el médico puede recibir un concentrado o puede monitorear al paciente en tiempo real. En transporte, los vehículos cada vez se están llenando de sensores. Tenemos cientos de sensores dentro de un automóvil, y además a través del Internet se pueden realizar algunas tareas de seguridad, como el bloqueo del automóvil si es que se detecta que el automóvil ha sido robado, o bien se puede tener un mapa de tráfico para una condición automática. Tenemos en la parte inferior de la pantalla otras áreas como el campo, donde bueno, se hace monitoreo de parámetros ambientales, así como revisión del crecimiento de la cosecha. En la industria también hay muchos dispositivos conectados a la red, desde los PLCs para indicar cómo están funcionando las máquinas, y finalmente tenemos minoristas, que bueno, hablamos de pequeños negocios, que a través del Internet van haciendo ventas, compras, promoción de productos, etcétera. Entonces, es por eso que hablamos de miles de millones de dispositivos, porque son dispositivos que se conectan en todas las áreas. Bueno, pero ¿qué se requiere para que un dispositivo se conecte? En principio, el dispositivo tiene que tener una identificación digital. No puede haber en el Internet dos dispositivos con el mismo nombre o con el mismo número de identificación. Luego, el dispositivo va a tomar información del entorno y puede modificar el entorno. Para ello requiere sensores y actuadores. El dispositivo debe tener la capacidad de comunicación para que pueda transmitir esa información o recibir información de otros dispositivos. Evidentemente debe tener cómputo, porque bueno, es a través de algoritmos como se va a hacer el procesamiento de datos. Servicios, los dispositivos se crean con una funcionalidad, por lo tanto deben proporcionar una gama de servicios, y por semántica hacemos referencia a la interpretación de los datos que entregan los sensores. Existen diferentes
modelos arquitectónicos para representar a los dispositivos en el Internet de las cosas. En la diapositiva estamos mostrando un modelo de 7 capas que es el más completo. Hay otros que son modelos de 3 capas o modelos de 5 capas. En la capa inferior lo que observamos es al dispositivo como tal, es decir, la cosa, es donde se generan los datos a través de los sensores o donde se pueden interpretar los datos que se reciben a través de actuadores. Luego, en la capa siguiente es la capa de conectividad, que viene manejada por las unidades de comunicación. Aquí se hace un preprocesamiento de datos. Es cuando los datos tomados por los sensores se empiezan a traducir a protocolos. Luego tenemos la capa que se conoce como Edge o Fog Computing, que se refiere a un cómputo local o un cómputo de frontera. Aquí se hace una manipulación de datos para que en las capas superiores solamente lleguen los datos de mayor interés. En la capa siguiente es la acumulación de datos, en donde los datos se empaquetan en la red para almacenarse en bases de datos. Sigue la abstracción de datos, donde se van combinando fuentes de diferentes datos para tener un análisis y control sobre los mismos. Y la última capa es la capa de colaboración y procesos, donde se cierran ciclos de negocios, donde las personas pueden manipular esa información. Si regresamos al ejemplo de la cafetera, pensando en la cafetera que tenía la conexión a Internet, en la capa inferior tendríamos la cafetera como tal, con su conexión a través de la red. En el procesamiento local se mantendría la información para los clientes, para dar una atención personalizada, para que el despachador sepa a qué cliente, qué preferencias se está tomando en cada café y pueda dar una atención más funcional. Luego, esos datos se van concentrando y se van llevando a la red, de manera que hasta llegar a la capa superior, ya el dueño de todas las cafeterías puede hacer su monitoreo global. Bueno, lo que tenemos en la siguiente diapositiva son los retos que nos presenta este Internet de las cosas. Primero, pues está la conectividad. En la medida en que son más y más dispositivos los que se conectan, necesitamos redes de alta velocidad, lo cual, bueno, se está cubriendo con redes 4.5G o 5G. Luego tenemos el manejo excesivo de datos. Son muchos dispositivos los que se conectan y cada vez más los dispositivos generan más datos. Otro reto está en cuestión de seguridad. Los datos pueden ser importantes o no, dependiendo del tipo de conexión. Actualmente, a través de teléfonos inteligentes se manda información importante como identificación del usuario o como números de tarjetas de crédito. Entonces, esos datos no pueden llegar a cualquier persona. Entonces, hay algoritmos de seguridad, algoritmos de encriptamiento que evitan que esos datos tengan un mal uso. Y por debajo de eso, pues están los algoritmos. Los algoritmos, estamos hablando de toda la manipulación de datos, los programas, todo lo que está corriendo dentro del hardware, para poder manipular y dar protección a los datos. Bueno, lo que voy a presentar son algunos trabajos que se han realizado aquí en la Universidad Tecnológica. Son tesistas que han trabajado conmigo en el ámbito del Internet de las cosas. Son trabajos, bueno, algunos un poquito atrasados, pero son interesantes ver esta conexión con el IoT o Internet de las cosas. Entonces, en el 2005, José Carlos López Valencia hizo un sistema para difundir partidas de ajedrez por Internet. Entonces, la idea era muy simple. Generalmente el ajedrez es un juego al que no se le da mucha difusión porque una partida puede tardar muy poco o puede tardar mucho tiempo. Entonces, la intención era crear un sistema que pudiera difundir esa información, ese juego en el Internet. A través de una computadora se hace la adquisición empleando una cámara, se procesa la información y se divulga en el Internet. Bien, mostramos que en principio se manejan imágenes, se obtiene una imagen del estado inicial del tablero y luego en cada tirada se van obteniendo imágenes que se procesan para definir la posición o el movimiento de cada jugador. ¿Sí? Se valida esos movimientos y se difunde en el Internet. En la pantalla se muestran todos los pasos que involucra ese procesamiento. A partir de una imagen se aplican filtros suavizantes, se hacen ajustes en brillo, contraste, se pasa escala de grises, se hace una resta inversión. Es decir, bueno, dos imágenes consecutivas se restan entre sí para quedarnos solamente con el movimiento.
La inversión es que lo negro se pasa a blanco y finalmente se binariza dejando la imagen en blanco y negro y a partir de ahí se determina el movimiento a través de la segmentación. Entonces, de esta manera, en pantalla se muestra el sistema funcionando. A la izquierda de la pantalla mostramos el uso del Internet si se enviara video completo, y del otro extremo mostramos cómo al hacer un procesamiento local únicamente se están enviando pequeños paquetes. Con esto ya el Internet no se satura. Aquí estamos hablando de un procesamiento local. Bueno, luego tenemos otro trabajo que en el año 2007 realizó el ingeniero Rubén Alberto, quien se encargó de hacer un sistema mínimo donde lo que buscaba es precisamente esa conexión al Internet. Es decir, un sistema de propósito general que pudiera hacer el enlace para comenzar a hacer sistemas en el Internet de las cosas. Bueno, el sistema cuenta con un microcontrolador, cuenta con memoria, obviamente la interconexión de Internet y algunos puertos. Bueno, aquí mostramos el sistema ya implementado. Esa es la capa superior donde se pueden ver las memorias, se pueden ver la conexión a Internet, las conexiones disponibles para periféricos. Y aquí mostramos la capa inferior donde está el microcontrolador, está el decodificador a Ethernet para dar la conectividad y un convertidor serial a USB. Aquí se muestra el sistema funcionando a través de la red, a través de una página web. Se está monitoreando. Las pruebas que se hicieron fue con un sensor de temperatura. Se está monitoreando y se puede observar en cualquier punto de la red. Bueno, con este mismo microcontrolador, en el año 2009, el ingeniero Alberto de Jesús hizo un sistema de seguridad manejable por Internet, es decir, una alarma dentro del Internet de las cosas. Entonces, pues el sistema se divide en dos partes principales. Una es la alarma de manera local y otra es la conexión hacia el Internet, dotada por dos microcontroladores. De manera local se utiliza el ATmega16 y para la conexión se utiliza el DC80C400. Bueno, aquí se muestran los dos elementos del sistema, el microcontrolador ATmega16 con sus periféricos para la alarma local y el microcontrolador DS80C400 para la conexión a Internet con su decodificador. En la pantalla vemos los objetos reales, el sistema para la conexión a Internet y el sistema desarrollado por el alumno para la conexión de manera local. Y bueno, aquí vemos el sistema funcionando a través de una página web. Ya se puede hacer el monitoreo del sistema de seguridad. En este momento, bueno, se indica que la alarma está en reposo, se pueden configurar los sensores. Aquí observamos las diferentes ventanas de configuración para configurar el tipo de sensor y los tiempos de respuesta. Bueno, tenemos también además otro trabajo que en el año 2010 realizó el ingeniero Gaudencio, donde hizo un monitoreo y control a distancia. Nuevamente, manipuló un interruptor dentro del Internet. Es un interruptor de un circuito de distribución que se utiliza dentro de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, en este trabajo lo que se hizo fue hacer una etapa redundante a lo que ya tenía la Comisión Federal de Electricidad, que es un monitoreo y control, pero basado en radiofrecuencias. Aquí se le agrega la parte del uso de Internet. A través de la tarjeta EasyWeb, que nos permite un manejo fácil del Internet, se le acondicionaron circuitos para poder enviar mandos y para poder hacer monitoreo. Y bueno, ya se puede monitorear el estado del interruptor de distribución desde una página web, lo que significaría que se puede hacer desde cualquier punto de la red. Bueno, se muestra en la imagen los circuitos de acondicionamiento, así como la página web donde se está ejecutando o donde se está monitoreando al sistema. La tarjetita que está a un ladito de los circuitos de acondicionamiento es la pequeña tarjeta EasyWeb que tiene un pequeño servidor. Los circuitos de distribución, estamos hablando de los circuitos a través de los cuales llega la energía eléctrica. Las imágenes que se presentan son de una planta de pruebas que la Comisión Federal de Electricidad tiene en la ciudad de Tlaxiaco, en el estado de Oaxaca, y ahí se probó el sistema para validar su funcionamiento, el cual pues fue exitoso. Y por último presentamos el trabajo del ingeniero Francisco Jesús López Zurita, quien hizo un sistema para poder transmitir mensajes cortos de texto con el apoyo de un microcontrolador y un módem. Entonces, el sistema, pues básicamente, pues uno podía escribir su mensaje de texto, colocar una moneda y enviarlo. Estamos hablando del año 2013 cuando se realizó este sistema.
En aquel entonces los mensajes de texto empezaban a tener auge por su costo, pero era frecuente que la gente pues tuviera su celular pero no tuviera saldo. Entonces ahora sí que bueno, a través de una máquina tragamonedas podría solicitar el envío de un mensaje. Como un valor agregado se le agregó un sensor infrarrojo de manera que además sirviera como sistema de seguridad. En el local donde se colocase el sistema va a monitorear si hay un disturbio en la noche para que notifique a través del mismo medio de un mensaje corto de texto, notifique al propietario de que algo está pasando en el negocio y de esa manera, bueno, ya se está monitoreando a distancia a través de la red GSM. Bueno, lo que mostramos en la pantalla son los elementos involucrados, lo que es el módem, lo que es el monedero, el sensor infrarrojo y por la parte inferior está el microcontrolador con su teclado, pantalla y el acondicionamiento para el manejo del módem. Y ahora lo que mostramos es el producto final, es decir, la máquina tragamonedas capaz de emitir mensajes. Entonces el cliente puede llegar, insertar una moneda, colocar su mensaje de texto y enviarlo. Y al frente del sistema está el sensor infrarrojo para el monitoreo, para incorporarle aspectos de seguridad. Bueno, al lado derecho pues está la interfaz para el manejo del usuario. Bien, como conclusiones acerca de este tema, cabe señalar que bueno, el concepto de Internet de las Cosas data del año 2009, pero antes de eso ya había trabajos que se estaban conectando a Internet. El concepto surge, ya lo habíamos citado, lo repetimos, cuando son más los dispositivos que las personas que están conectadas en la red. Bueno, esto es posible por la estandarización de protocolos. No importa de qué sistema se trate, no importa lo que haga, siempre y cuando maneje los mismos protocolos, se puede conectar al Internet. Y bueno, la tendencia en lo que se conoce como la industria 4.0 es el trabajo colaborativo, es decir, que las cosas se comuniquen entre sí para poder hacer un trabajo conjunto. Eso en la industria encontramos lo que se conocen como los cobots, es decir, robots que colaboran entre sí. Actualmente ya hay más elementos con los cuales a nivel universitario se pueden realizar dispositivos en el Internet de las Cosas. Hay más tarjetas como la Raspberry Pi, como tarjetas basadas en el microcontrolador SP32, donde bueno, es más fácil conseguir el desarrollo de este tipo de sistemas. Nuestras últimas conclusiones. El concepto del Internet para las cosas llegó para quedarse y la tendencia es adaptarla a las nuevas tecnologías. La tecnología va cambiando y el concepto es el mismo. Bueno, este constante crecimiento del Internet de las Cosas demanda ingenieros en electrónica, en mecatrónica o en computación que tengan conocimientos sólidos en hardware, software y protocolos de red para que puedan desarrollar dispositivos en esta área. Nuestra conclusión final es que el límite para el desarrollo de dispositivos en el Internet de las Cosas es la imaginación. No hay otro límite. Se puede conectar cualquier dispositivo a la red, pero esta imaginación debe ser respaldada por conocimientos científicos y tecnológicos.